Somos CNN México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Bueno, pues a 6 meses de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero, pues familiares de las víctimas convocaron este día a una nueva jornada de solidaridad. Una nueva jornada de solidaridad precisamente para este jueves 26 de marzo. Y bueno, pues se realizó esta marcha, esta manifestación, se volvió a colocar en las calles de la Ciudad de México precisamente el tema de los 43 normalistas, por un lado. Por otro lado, organizaciones no gubernamentales, diversas ONGs, hicieron un llamado al gobierno mexicano para que cumpla las recomendaciones del grupo de expertos de la Comisión Internacional de Derechos Humanos y que siga con la búsqueda de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos hace 6 meses. Entre otras peticiones, el grupo interdisciplinario de expertos y expertas independientes pidió también al gobierno mexicano que el caso sea tratado como un hecho de desaparición forzada, que el gobierno asegure la preservación de la vida y que las autoridades otorguen asistencia médica a todos los afectados por los daños colaterales del caso. CNN México informa que además de esto, el grupo de expertos pidió tener acceso a toda la información que necesitan para esclarecer el caso, así como una serie de entrevistas con los militares del 27º Batallón del Ejército en Iguala, Guerrero. Estas recomendaciones emitidas e inmediatas solicitadas por este grupo interdisciplinario tienen que ver con la ampliación de imágenes satelitales registradas las noches del 26 y 27 de septiembre pasado y solicitar al Congreso mexicano aprobar una legislación sobre desaparición forzada y bueno, pues acatar los estándares internacionales. Estamos frente a este asunto que ha sacudido, cimbrado las fibras más sensibles de la sociedad mexicana y no es para menos. De eso hablaremos en este programa y le agradezco muchísimo que para ello estén aquí Gabriel Santarrita. Él es doctor en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla, profesor investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, es especialista en Derecho Penal del Enemigo y le agradezco a Gabriel que esté aquí. Bienvenido, gracias por estar aquí. Miguel Rábago, profesor de Derecho en la Universidad Iberoamericana. Miguel, gracias por estar aquí. Y bueno, el caso lo han seguido ustedes de diferentes maneras. Estamos frente a un asunto, bueno, que sacude, que ha involucrado muchas cosas, que mereció una postura de la Procuraduría General de la República del titular de hace algunas semanas, Murillo Karam, de declarar una verdad histórica, de unos expertos que llegan a nivel internacional que tendrán que sacudir de alguna manera esta investigación y todo lo que involucra el caso Ayotzinapa. Miguel, 6 meses después, ¿qué se puede decir del caso de los jóvenes de Ayotzinapa? Bueno, Carmen, se ha dicho mucho, se ha escrito también abundantemente y desde mi perspectiva lo que podemos observar con claridad es un espaldarazo en un sentido, quiero decirlo, negativo por parte del gobierno. Si lo viésemos como un ejemplo muy infantil, podríamos decir que la sociedad percibe de alguna manera que el gobierno sea como si fuese una tortuga introducido en el caparazón y ya no permite la comunicación. Hay un dique que separa de forma muy objetiva y muy evidente la comunicación entre la sociedad y el gobierno. Solamente a través de medios de comunicación, la academia, la universidad tiene cierto acceso a los datos de las investigaciones. Tenemos una opacidad total, un desdén a los comentarios internacionales, al trabajo de peritos de máximo renombre a nivel mundial. Y bueno, pues es una actitud realmente preocupante para un país que tiene un déficit democrático muy importante todavía. Gabriel, 6 meses después, ¿qué puedes decir? Bueno, como decía Gil, digamos, a final de cuentas hay diversas cuestiones que son foco de alarma en muchos sentidos.
primero, parece que estamos llegando a un límite de la aceptación del Estado mexicano de sus propias obligaciones que ha acordado, digamos, internacionalmente de manera voluntaria. Es decir, el discurso del gobierno, el discurso, digamos, de los sectores del gobierno federal, parece ser que ya no parecen tener un compromiso tan fuerte, digamos, con los compromisos de derecho internacional de los derechos humanos. La, digamos, situación trágica y, digamos, la necesidad de una investigación profunda en Ayotzinapa ha puesto de relieve los límites de un discurso que durante mucho tiempo el gobierno mexicano, hasta en la guerra, digamos, contra la delincuencia organizada, entrecomillada, del gobierno de Calderón, se había, digamos, manifestado el gobierno federal muy a favor de una política internacional de derechos humanos y muy a favor, supuestamente, de aceptar compromisos en materia de derechos humanos. ¿Y piensas que se está abandonando? Yo creo que Ayotzinapa es un caso en el cual, digamos, las autoridades han tratado, digamos, en muchos sentidos de decir que siguen apegadas al sistema interamericano, han colaborado supuestamente con la comisión, estarán con los aquí, están trabajando. Pero a ver, las averiguaciones están hechas por secuestro, por homicidio en contra de las personas que se encuentran detenidas y no tenemos una averiguación claramente establecida por desaparición forzada. Entonces, ¿dónde está el cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas y la Interamericana de Desaparición Forzada? Al igual que otras cuestiones, los hechos de tortura también perpetuadas dentro del propio caso de Ayotzinapa, los hechos, digamos, también de ejecuciones extrajudiciales, ¿no?, que existen, ¿no? Todo este tipo de cuestiones se ha apuntado una y otra vez al Estado mexicano y el Estado mexicano ha asumido voluntariamente, vuelvo a repetir, esas obligaciones internacionales y parece ser que no les está bajando al orden jurídico mexicano, que ya tenemos una reforma de 2011 que establece claramente que se tienen que aplicar estos estándares, estos tratados, digamos, en el sistema constitucional y legal mexicano. Bueno, ahora que mencionas de esta manera el asunto, déjenme introducir estas declaraciones que se están reportando en las últimas horas en la prensa mexicana sobre lo que pues habría dicho, porque todavía la Cancillería no lo asume como oficial, pero digamos que está el reporte de lo que Juan Manuel Gómez Robledo, un hombre que se ha distinguido como ser la mejor cara del gobierno mexicano, digamos, en los foros internacionales, como subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, y lo que se narra en las crónicas de la prensa, pues es que Gómez Robledo, pues en un encuentro sostenido, que no fue del todo público, habría dicho que el actuar de Juan Méndez, el redactor contra la tortura de la ONU, no fue profesional y ético, al señalar que en México la tortura es una práctica generalizada, y que dijo que la tortura, pues que el informe que acaba de presentar el redactor Juan Méndez, que es un figurón internacional, el redactor de contra la tortura, dice que no fue profesional ni ético y que no vendrá de nuevo. A mí me cuesta trabajo imaginar que Gómez Robledo haya lanzado esa frase, porque si Gómez Robledo, siendo quien es, representando la mejor cara del gobierno mexicano en los foros internacionales por derechos humanos, suscribe esta frase, ¿cómo estarán los demás? Hablando de regresiones autoritarias en México y hablando de que México el gobierno mexicano parece dar marcha atrás a compromisos establecidos a nivel internacional muy importantes. Esto respecto a la tortura, pero tú dices también el caso de Ayotzinapa. Bueno, yo creo que también en general en materia de desaparición forzada, el número de averiguaciones previas, digamos, y de detenciones, digamos, de sujeción a procesos que existen por desaparición forzada, pues es prácticamente nulo, ¿no? La implementación, digamos, de los tipos penales de desaparición forzada, la implementación de los convenios, el sistema de información, la aplicación, por ejemplo, de la reforma de 2008 en materia penal, que incluye un registro de detenciones a nivel nacional, pues parece que no se han implementado desde 2008, desde hace mucho antes, desde la ratificación de los propios convenios en materia de desaparición forzada. Entonces, eso implica una especie de doble rasero. En un momento participamos activamente, tenemos una cara amable ante los organismos internacionales y por otro lado no aplicamos esos tratados, por lo menos
por parte del Ejecutivo y de la Procuraduría y, digamos, de algunas otras entidades federativas y las procuradurías de las entidades federativas. En la Corte hay un cambio, digamos, a cierto punto en la aplicación de los tratados, etcétera, etcétera, pero también en el Legislativo vemos la omisión, digamos, legislativa de no tener una ley especializada, que es lo que está pidiendo, por ejemplo, el Comité sobre desaparición forzada de Naciones Unidas. También vemos ese tipo de huecos. Entonces, parecería que en ciertas áreas del Estado hay mucha reticencia, digamos, a tomarse los tratados internacionales y más bien los derechos establecidos en esos tratados de manera seria y de manera clara. Déjenme, Miguel, regresar después de la pausa. Debo decir que estas declaraciones que se le atribuyen a Gómez Robledo respecto al tema de la tortura y hablando de qué está pasando con el Estado mexicano, con el gobierno mexicano y sus compromisos internacionales, bueno, SDP Noticias, que es un portal de noticias en México, reporta a través de Alejandro Pacheco que el relator contra la tortura de la ONU no fue profesional ni ético y que no vendrá de nuevo, dice la Cancillería a través de Gómez Robledo. Según este reporte, no hemos tenido noticia de una postura de la Cancillería oficialmente acreditando estas declaraciones, pero bueno, dejamos ahí el dato de que efectivamente no cayó bien ese informe del relator de tortura. Pero eso de que no volverá, eso de que no vendrá de nuevo, es una muy mala señal para efectos prácticos. Después de la pausa, Gabriel, Miguel, vamos a regresar con el reporte que nuestra compañera Krupskaya Liz realizó con motivo de la marcha, la manifestación del día de hoy, a 6 meses de distancia de la desaparición forzada de 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, México. Volvemos. Sabes que con internet puedes escoger. Claro, lo que tú quieres ver. Claro. Perfectamente. Eso. Sí, exactamente. Bueno, regresamos al aire, seguimos conversando a 6 meses de Ayotzinapa, a 6 meses de la desaparición de los jóvenes estudiantes. Bueno, debo corregir, tuvimos aquí una equivocación con la presentación de sus nombres. Gracias, Gilberto Santa Rita, nuevamente por estar aquí, Miguel Rábago por estar aquí en este programa. Y bueno, pues déjenme presentar el reportaje de Krupskaya Liz con motivo de lo que fue esta nueva jornada de solidaridad de gente que salió a la calle para decir este tema no está resuelto. Así estuvieron las cosas el día de hoy en México. Este 26 de marzo se cumplieron 6 meses de la desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Sus familiares, acompañados por ciudadanos, así como por diversas organizaciones civiles y sindicales, salieron de nueva cuenta a las calles de la Ciudad de México para exigir la aparición con vida de los jóvenes y que las autoridades no cierren el caso e incorporen otras líneas de investigación. Y aquí estamos, con la misma fuerza y con la misma desesperación de cuando empezamos, y que no nos vamos a rendir hasta saber el paradero de nuestros hijos. En el fondo del reclamo, dicen quienes los acompañaban, está la necesidad de justicia. Tiene miedo de reconocer la única verdad que hay. La verdad histórica es que hubo un crimen de lesa humanidad y un crimen de Estado. Otras organizaciones que agrupan a personas de distintas religiones también se hicieron eco a la demanda de los padres de familia. Nos estamos solidarizando con los padres de Ayotzinapa, les decimos que seguimos también con ellos en su lucha y pedimos justicia. La Fiscalía General ha sostenido que los 43 estudiantes fueron asesinados a manos de sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos y sus restos incinerados en un basurero en Cocula. Hasta ahora solo han podido identificar los restos de uno de ellos, Alexander Mora. En un nuevo comunicado dado a conocer este jueves, la Procuraduría General señala que hasta ahora han sido detenidas y se les ha girado auto de formal prisión a 104 personas presuntamente vinculadas a los hechos. De estos, 48 son policías municipales de Iguala, 16 de Cocula y 40 relacionados al grupo Guerreros Unidos. Pendientes de localizar a otras 9 a quienes no identifican. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que la desaparición de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa marcó en México un antes y un después. Para este organismo, el caso no está cerrado y se tendrá que buscar la verdad, sancionar a todos los responsables y evitar que se repitan
hechos de esta naturaleza. A las puertas de las elecciones intermedias, a celebrarse el 7 de junio, y en las que en Guerrero se elegirá gobernador, diputados, así como la renovación de todos los cargos municipales, los padres de familia aseguran que no existen condiciones para realizar los comicios en el Estado y por ello entregaron en las instalaciones del Instituto Nacional Electoral una solicitud para que se realice otra forma de elección. No podemos elegir nuestros representantes a través de las elecciones electoreras, sino que tenemos que nombrar nuestros representantes bajo el régimen de usos y costumbres que está reconocido jurídicamente en las formas nacionales e internacionales. Una propuesta que en ese organismo señalaron que analizarán y que en los próximos días programarán una reunión con los padres de familia de los estudiantes desaparecidos. Krupskaya Liz, CNN, Ciudad de México. Gracias, Krupskaya Liz, con este reporte que nos da esta noche sobre el tema último que reporta Krupskaya, que tiene que ver con la reunión del INE y los padres de Ayotzinapa. El INE emite una comunicación en donde manifiesta su solidaridad con el dolor y la exigencia de justicia de los padres de los normalistas y que el consejero presidente explicó que la manifestación y la movilización social son derechos políticos compatibles con la realización de elecciones. Bueno, aquí vamos a tener un problema político importante si se está planteando una modificación de la manera de organizar elecciones en Guerrero, que ahora está, digamos, en el sistema general, y ellos están planteando el de usos y costumbres, que si bien existe efectivamente en el ámbito de la legislación mexicana, no está al parecer pues a la mano, dado que el proceso está en curso. Vamos a ver qué pasa en Guerrero con el ámbito electoral en pleno año de esta naturaleza. ¿Qué expectativas puede haber en el ámbito de lo penal, Gilberto, cuando vemos que una investigación como esta, donde han estado involucrados miles de recursos, investigadores, expertos, forenses, argentinos, en fin, todo lo que se ha dicho, y al final queda una sensación de un volumen impresionante de diligencias, pero una desazón sobre si realmente van a conducir a la verdad, si realmente se va a conocer qué sucedió con estos jóvenes de Ayotzinapa, si la verdad histórica, como la planteó Murillo Karam, realmente se sostiene. ¿Qué va a pasar con un caso así desde el ámbito de lo penal? Sí, Carmen. Retomando un poco lo que había ya referido Miguel, estamos en presencia de un Estado que tiene un marco jurídico en un sentido formal. México tiene muchísimos tratados internacionales, compromisos internacionales, tiene 32 especialistas que vigilan el tema de derechos humanos a nivel local, 1 a nivel federal. ¿Y qué sucede con esto? ¿Por qué lo planteo así? México es un país que puede adecuarse a un modelo de Estado forajido, es decir, un Estado que tiene la estructura normativa, pero que él mismo irrumpe la propia estructura que ha creado libremente. El caso Ayotzinapa es un... Estado forajido, vaya concepto, ¿qué te parece? Estado forajido. Sí. O sea, huye de lo que él mismo creó, de lo que él mismo aceptó. Huye e irrumpe lo que él mismo creó, rompe sus compromisos. Esta es una terminología que trabajó hace ya varios años John Rawls y que cita Chomsky en un libro que se llama precisamente Estados Fallidos y da toda una fundamentación muy interesante. Esta averiguación previa es el reflejo de este Estado forajido, un Estado además que es opaco y que no satisface las necesidades de transparencia que requiere el marco de derechos humanos que tenemos. Penalmente, como decía Miguel, hay que subrayarlo, las imputaciones son no por delitos en materia de desaparición forzada, sino de delitos de secuestro con participación de agentes del orden público. Esto es maquillar la realidad objetiva, la real, la verdad histórica en un sentido ontológico. ¿Qué quiere decir esto? Si México asume que hay un problema de desaparición forzada, que es cuando funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones utilizan ese rol especial que le ha cedido la ciudadanía para desaparecer y ocultar el paradero de las personas desaparecidas, es un caso de desaparición. Cuando tenemos una privación de la libertad con fines de causar un daño o secuestro, obtener un rescate, tenemos el secuestro. Entonces aquí no hay, desde el punto de vista penal,
mayor discusión en el sentido del tipo que se ha cometido en Ayotzinapa. Es evidente tanto por el funcionario que actúa como por el fin de desaparición y ocultamiento. Bueno, estamos en la parte final, Miguel. Gilberto, regresamos contigo para cerrar este momento de revisión obligada, aunque quedan todas las preguntas abiertas. Volvemos. Bueno, entramos, Gilberto Santa Rita, Miguel Rábago, en la parte final de esta conversación, que como decíamos en el corte, es una conversación que nos lleva siempre al territorio de en qué momento México va a poder tener un proceso de investigación convincente, transparente, que convenza a la sociedad de que ocurrió lo que ocurrió y de que podamos aspirar a un mínimo de justicia en lo que cabe con una situación tan grave como esta. ¿Qué rutas hay, digámoslo así, para efectos de lo legal, de lo penal, de todas las involucramientos que puede haber de este tema, Miguel, sobre el tema Ayotzinapa? Pues más que todo, Carmen, yo creo que la ruta que hay es la ruta que han trazado propiamente los padres, ¿no? Creando sus propias investigaciones, auxiliándose, digamos, de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, y que también las organizaciones de la sociedad civil están marcando. O sea, hay unas propuestas concretas. Por ejemplo, hay la posibilidad de que se haga una ley ciudadana, digamos, sobre desaparición forzada entre varias organizaciones de la sociedad civil, que viene en el mismo tenor que, por ejemplo, la que hizo la sociedad civil y muchas organizaciones de afectados ambientales con la ley de aguas, que ahora se está, por suerte, parada en el Congreso, ¿no? Pero, digamos, están estos ejercicios que son paralelos al Estado y que están también de acuerdo a la voluntad y al acuerdo que se tiene con los propios padres de Ayotzinapa y madres de Ayotzinapa, ¿no? Con las víctimas directas de este momento. ¿Qué vías se ven? Pues los sistemas internacionales, que son difíciles, de difícil acceso, complicados. Está todavía el tema de este comité, digamos, de este grupo de interdisciplinario de expertos de la comisión, que actúa bajo el mandato de unas medidas cautelares dictadas por la propia CID, que habrá que ver que el Estado, y ahí sí, el gobierno mexicano ha estado en principio muy de acuerdo, ha firmado un acuerdo concreto con la CID para implementarlo. Entonces habrá que ver ahí qué sucede. Entonces esa es una vía también. Está el comité, digamos, de desaparición forzada, que ya se pronunció sobre el tema. Están los comités de Naciones Unidas y está el litigio ya en los casos del sistema interamericano. También están los litigios a nivel federal, ¿no? Digamos, la serie de acompañamiento legal que se debe de dar internamente por parte de las víctimas, ¿no? En el caso de la ausencia de reparaciones, ausencia de investigaciones claras y todo este tipo de cosas. Y también el legislativo, lo que decíamos de esta propuesta de ley, pero también en políticas públicas como crear, digamos, mejores equipos forenses, más independientes, la reforma de la Procuraduría en Fiscalía, un montón de cuestiones que hacen falta desde hace Está todo eso pendiente. Pues se nos acabó el tiempo, Miguel, Gilberto, gracias a los dos por estar aquí. Solo agregaría para cerrar este programa lo que informó la PGR, el último reporte de la PGR, que habla de que en los 6 meses posteriores al crimen contra los 43 normalistas, las autoridades han detenido a 104 personas vinculadas al caso. Del nuevo total, 48 eran policías municipales, 16 agentes de la Corporación de Cocula y 40 son civiles, presuntamente de Guerreros Unidos, como lo decía Cruz Cayaliz hace unos minutos. Pues ahí está abierto el tema Ayotzinapa a 6 meses de distancia. Gracias por estar aquí, Gilberto, gracias, Miguel. Estaremos en contacto y buenas noches. A usted gracias, buenas noches, hasta mañana. Somos CNN México.